Hola, queridos amigos que nos acompañan y que nos han venido acompañando en todo nuestro trasegar de Casa 8 en todo este tiempo, que han sido bastantes años en los cuales hemos venido sosteniendo, nutriendo y alimentando este proyecto tan maravilloso que transforma vidas y en el cual generamos distintas herramientas para vivir una vida plena. Hoy me encuentro con Laia, nuevamente estamos acá juntos y vamos a seguir estando juntos, nos van a seguir viendo y escuchando porque estamos en una nueva fase, en un nuevo momento en el que queremos seguir haciendo lo que hacemos, compartir estas herramientas para nuestro buen vivir. Laia, ¿cómo estás? Muy contenta, muy emocionada, qué rico estar acá, qué rico conectarnos de nuevas maneras con las personas y estoy emocionada, es como, está comenzando algo nuevo. Sí, qué alegría. Y justamente a propósito de lo que dices de que está comenzando algo nuevo, pues son este tipo de espacios donde traemos reflexiones de estos encuentros tan maravillosos que hemos venido sosteniendo de manera presencial en la ciudad de Bogotá, que son el Consejo de Hombres y el Oráculo de Mujeres, espacios en los cuales tanto hombres como mujeres nos encontramos, donde honramos el poder de escucharnos, de entendernos, de comprender nuestras diferencias y de aprender los unos de los otros. Y justamente a partir de estos espacios es que traemos la reflexión que queremos desarrollar el día de hoy. Sí, el oráculo y el consejo nos han permitido tanto ayudar a la integración en la sanación como a explorar la energía femenina y la energía masculina. Y también creo que ambos en nuestra práctica terapéutica hemos visto cómo la falta de claridad que hay frente a este tema suele traer pues confusión y también sufrimiento, porque, por ejemplo, pueden llegar hombres con mucha energía femenina, con mucha sensibilidad y sentirse inadecuados. Es como yo no debería ser así porque tenemos muy pegado la idea de ser hombre y ser mujer, energía femenina y masculina, y esto también pues hace parte de todas las conversaciones que se están abriendo sobre género, sobre identidad sexual, sobre orientación sexual. Entonces hay una cantidad de movimiento que estamos viendo que en general trae sufrimiento porque hay una idea de cómo deberíamos ser o cómo no deberíamos ser, y la sensación de que somos algo distinto, de que no somos adecuados, pues genera una cantidad de tensión interna. Entonces también por eso hoy decidimos comenzar con este tema que nos parece súper poderoso. Así es, de acuerdo contigo. Y además de eso, pues está el tema del discurso cultural con el que muchos crecimos, ¿no? Que marca una diferencia muy, muy tajante entre ser hombre, como digamos en términos de que si tú eres hombre, entonces eres este macho que no expresa sus emociones, que niega y que reprime una parte sensible. Y si eres mujer, entonces es el terreno del mundo de la sensibilidad el que te pertenece y no tienes derecho a expresarte de una manera contundente. Tu rabia, digamos, se ve juzgada como, es que es una histérica, es una loca, ¿sí? O del otro lado, no, es que es demasiado sensible, es un maricón, no sé, se juzga en ese discurso cultural esto y crecemos con eso tan interiorizado que normalmente, y es lo que hemos visto, estamos en una constante pelea o en un conflicto con esa otra parte que en realidad nos está invitando a integrar y a reconocer que son dos herramientas maravillosas que tenemos, la energía masculina y la energía femenina. Yo quería agregar a lo que tú estabas diciendo, como estas preguntas que han resonado un poco en estos espacios de palabra tan chéveres que ha sido el consejo del oráculo, como por ejemplo, es que me han dicho que tengo mucha energía femenina o me han dicho que tengo mi energía masculina exacerbada y entonces, ¿qué significa eso? ¿Me siento mal? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué hago con eso? ¿No? Que han sido como esas preguntas, una de las tantas preguntas que hemos visto, pero que ha sido muy repetitiva. ¿Qué opinas tú al respecto? A mí me parece muy lindo lo que traes porque normalmente hay una definición ahí de identidad. Soy muy masculina o soy muy femenino, pero no pareciera haber claridad sobre lo que eso significa. Como, como que hubiese una reducción de lo que es ser masculino y femenino, no solo en relación a un cuerpo que tenga un pene o una vagina, sino también en relación a, es que ser femenino es ser sensible y ser masculino es ser arrollador, por decir algo. Entonces, hay una simplificación y una reducción que nos impide acceder a la riqueza que hay en la energía femenina y en la energía masculina. Y lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que
todos tenemos energía femenina y masculina dentro, es decir, nadie aquí nació solo de un útero o nació solo del esperma, todos nacimos del encuentro, de la danza entre esas dos energías que es la danza de la vida y que también la vemos en la biología, incluso por ejemplo hay unas ranas que cuando todas salen hembras, una de ellas se vuelve macho o varias se vuelven macho para continuar con la reproducción. Entonces, son ranas que pudieron haber nacido mujer, por así decirlo, y luego se volvieron hombre. Pero en realidad lo que estamos viendo es que cuando hay demasiado de una energía, la otra necesita aparecer porque la vida busca balance en medio de, pues, del caos y de cómo ella funciona. Entonces, para mí, un regalo muy importante que podemos hacernos a nosotros mismos es reconocer que tenemos ambas partes y además entender que no necesariamente esas partes son armónicas, que una puede juzgar a la otra, ¿no? Como que yo puedo estar llorando y decir, ah, yo no debería estar llorando, mucho estúpido o mucha estúpida porque estoy llorando por esto. Y que ese mismo juicio interno es, por supuesto, un reflejo en el mundo exterior de conflictos que tenemos entre hombres y mujeres, porque utilizamos juicios de valor de un lado hacia el otro que no necesariamente aplican porque, yo no sé, yo no podría decir que es más linda una rosa que un lirio, o que es más lindo un árbol que un roble que un sauce, ¿no? Porque la diferencia no significa que una sea mejor o peor, simplemente son distintas y cada una de ellas nos trae un regalo. Eso se me ocurre. Totalmente de acuerdo contigo, me encanta porque justamente si la invitación es reconocer que estas dos energías son constitutivas de la vida, como tú dices, y que lo podemos ver y leer como lo han hecho otras tradiciones, ¿no? Como el día, la noche, el principio activo, el principio receptivo, ¿sí? Y entender o la figura, digamos, simbólica del yin y el yang, que en realidad contiene la una dentro de la otra, que no es algo totalmente separado. Digamos que si lo podemos ver y comprender así, pues también la invitación hacia nosotros como seres humanos es como, bueno, ¿cómo estamos nosotros con esa danza de la vida en nuestro interior? O sea, ¿cómo la estamos integrando, reconociendo, cómo estamos abrazando y habitando la polaridad? Porque en realidad estamos hablando de dos polos y cómo muchas veces nos encontramos con ese conflicto y con esa tensión, tú lo decías, porque el hecho de llamar la otra energía y el hecho de habitar esa otra energía, puede ser que yo esté más en un polo masculino o en un polo femenino, pues me va a retar esa identidad que he construido. Psicológicamente, pues yo me he afirmado desde un lugar y entonces abrirle la puerta a esto otro que es desconocido y que muchas veces puedo juzgar, ya sea por ese eco que viene de otras voces, de instituciones culturales, de mis padres, de otro tipo de temas que hay allí, pues yo puedo generar un rechazo, cerrarle la puerta a esa energía y lo que sucede es que me estoy privando también de una herramienta poderosa, porque en realidad son esas dos herramientas maravillosas que van a estar al servicio de mi vida y que en mis relaciones, en mis proyectos, en la vida en general que yo vivo, pues pueden venir a nutrir y a complementar, y de eso se trata. Sin embargo, eso... O sea, el camino de integración suena lindo y suena muy bonito, pero nos va a confrontar muchas veces, por lo que tú decías. Si estamos en un polo muy masculino, el tema de sentir, abrir el corazón, mostrarnos vulnerables o simplemente desarrollar esa parte de dulzura, cariño, contención hacia otros, pues está retando de pronto esta idea que hemos construido del sí mismo, ¿no? En torno a esa parte masculina exacerbada. O si estamos del otro lado también, ¿no? Es que si yo estoy de un polo muy femenino, pues también lo femenino puede tender hacia la contemplación, hacia la suavidad y demás, pero hay momentos en la vida donde necesito agarrar la batuta y salir y luchar y emprender, ¿sí? Y en esos momentos puede ser que me haya acostumbrado a que otros me salven, a que otros me auxilien, a que otros lo hagan por mí, y cuando tengo que hacerlo por mí mismo, pues entonces me confronta y siento que no puedo. Y esto es justamente lo que también hemos visto, ¿no? Que hay una confrontación interna a la hora de abrirle la puerta a las dos. Total, porque además esta identidad también puede verse atravesada por una disonancia entre el cuerpo que habito, ¿no? Puedo habitar un cuerpo de mujer y tener mucha energía masculina, pero además puedo decir, bueno, ¿y esto será qué significa que me gustan las mujeres? Porque entonces estoy confundiendo mi identidad de género con mi orientación sexual, con mi polaridad energética.
y eso hace entonces que pueda no sentirme cómodo también en la piel. Entonces, parte de la invitación que traemos hoy, por un lado, es el reconocimiento de que somos ambas, en mayor o menor medida, ¿no? La proporción puede ser 80-20, 70-30, 50-50, qué sé yo. Pero hay un poquito de una en la otra, como en el yin y el yang. Como en el Tao, siempre hay un poquito de una en la otra. Y entender que eso no marca necesariamente, según los cánones externos, ni mi identidad, como si me identifico como hombre, como mujer o como género no binario, ni tampoco marca mi orientación sexual. Yo puedo ser una mujer, puedo tener mucha energía femenina y pueden gustarme las mujeres también. Lo que sí es posible que pase es que estoy buscando afuera lo que me falta dentro. Entonces, si tengo mucha energía femenina, puede que me sienta atraída hacia personas con mucha energía masculina y viceversa. Entonces, también siento que lo que estamos trayendo hoy sobre la mesa es una propuesta de integración y de reconciliación para que en realidad no estemos en conflicto con las etiquetas externas, sino que podamos decir, bueno, yo, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cómo es mi esencia? Y hacer paces también internamente con lo que sea que ella trae. Y ahorita traías algo que me parece fundamental y es que cuando nosotros nos reconocemos como masculinos y femeninos, ampliamos un montón nuestras posibilidades de acción. Se nos amplían las herramientas, porque entonces no solo podemos pensar, sino podemos sentir y podemos sentir y pensar algo. Y desde ahí, desde la armonía, desde la sabiduría que traen ambas polaridades, interactuar de manera armónica en el mundo. ¿Qué piensas tú de esto? Me encanta, me encanta. Yo siento que este tipo de discusiones y de reflexiones más bien que estamos poniendo acá son importantes también en un contexto amplio en el que están surgiendo esto que se llama nuevas masculinidades, porque si hablamos de integrar, estamos hablando de buscar un balance, un equilibrio, una danza, ¿no? Y estamos justamente en un mundo en donde esto no es así, donde la energía masculina ha estado totalmente exacerbada y nos ha mostrado sobre todo su sombra, ¿sí? Su parte negativa, la parte de la depredación, el devorar, el individualismo sobre un sentido de que todos estemos bien o comunitario, bueno, en fin. La guerra, la destrucción, sí, todo lo que vemos cuando nos asomamos al mundo es parte de que no hayamos entendido también como colectivo humano y que las personas que están, digamos, en lugares de poder, que representan un poder, tampoco lo hayan entendido ni lo hayan comprendido, que necesitamos hacer ese puente entre entender que la energía masculina es poderosa, pero no es el poder, sino que es poderosa en la medida en que está en esa danza con la energía femenina que tiene que ver con el cuidado y que la sensibilidad, pues digamos, no permitiría que esto que está pasando en el mundo estuviera en el lugar en el que está. Pero entonces hay un desbalance y eso también, como por ahí dicen, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pues lo vivimos interiormente. Ese desbalance porque pues decimos, si miramos hacia afuera y nos han dicho que el éxito es todo esto asociado con la energía masculina exacerbada en sombra, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú eres una persona exitosa cuando tú pasas por encima de otros, cuando prima el lucro sobre el bienestar, cuando entonces tan, ¿sí? Arrasas y arrasas contigo mismo, por supuesto. Pues, hombre, nos hemos identificado con eso y decimos, no, pero la energía femenina es una ridiculez, es una pendejada, o sea, eso dejémoselo a las mujeres o dejémoselo a los poetas o a la gente que no tiene nada que hacer productivo, ¿no? En ese sentido, en esa línea discursiva. Entonces es muy interesante porque están surgiendo estos nuevos espacios de reflexión y porque también pues la vida misma nos está presionando y nos está diciendo, bueno, si ustedes siguen así a este ritmo, finalmente van a destruir con la vida, van a destruir con ustedes mismos, con su casa, con su hogar, con el planeta y ya lo estamos viendo y ya es una realidad. Entonces esto ha sido también un movimiento que ha generado un tema de, uy, espérate, porque lo masculino no solo es esto, lo masculino también se puede expresar de otras maneras y puede integrar, pero lo masculino en sí mismo tampoco crece si no se nutre y si no mira lo femenino.
¿sí? Si los hombres no miramos a las mujeres, por un lado, o si dentro de nuestro proceso interno no miramos y acogemos esa energía femenina, porque va a seguir siendo lo mismo. Hombres castrados que solo generan daño, castrados emocionalmente que solo generan daño y heridas, y un ciclo que no para. Entonces, esto me gusta ponerlo como en este perspectiva como amplia porque realmente es lo que está trayendo estas reflexiones y donde están surgiendo estos nuevos espacios para cuestionarse y para vivir y para reflexionar lo masculino también desde otros lugares, porque eso masculino es también lo que nos trajo a este punto en el que estamos. ¿Qué piensas tú ahí con respecto a toda a todo este hilo discursivo? Pues de lo que traes ahí, como quisiera parar un momento en un par de conceptos, porque pues no todos necesariamente estamos familiarizados con ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de algo neutral, de una herramienta, como un cuchillo. Cuando hablamos de que está en luz, pues estamos usando el cuchillo para partir frutas para la ensalada. Cuando hablamos de que está en sombra, pues estamos usando ese cuchillo para hacerle daño a alguien. Entonces, cuando hablamos de algo en sombra, estamos diciendo que esa manifestación trae daño. Y efectivamente lo que ha pasado es que la energía masculina, los valores de la energía masculina han estado exacerbados y han estado en sombra y yo siento también que simultáneamente han generado un espacio de ignorancia, de vacío, de desconocimiento frente a la luz que trae la energía masculina. Siento que estas preguntas sobre nuevas masculinidades responden no solo al desplazamiento de roles que ha traído los feminismos y la liberación de la mujer, sino también a decir como, bueno, ¿qué más hay acá? No es solo competir, ganar, arrasar, lograr, ¿qué más trae la energía masculina que nos haga falta? Y si queremos pensarlo como en esas dimensiones tan grandes y nos puede ayudar, podemos entender nuestra relación con la energía femenina como nuestra relación con la tierra, que es como el femenino mayor. Entonces, si miramos cómo está nuestra relación con la tierra, pues no está muy bien, claramente. Pero también si nos preguntamos sobre el masculino, sobre dónde estaría la luz del masculino que nos hace falta en el mundo, tiene que ver con la justicia. Y pues parte de lo que nos pasa tanto a nivel institucional, que hay poca fiabilidad en términos de acercarse a un juzgado o acercarse a un policía o a un agente de la ley para que éste haga justicia, también lo tenemos en nuestras propias vidas, ¿no? Como que no hay justicia laboral, no hay seguridad, los temas de salud. Entonces también entender que lo que está ahorita más evidente es la sombra de la energía masculina, pero no se trata de quitar la energía masculina, porque la necesitamos, todos necesitamos orden, ley, fuerza, ¿no? En una relación, si no hay fuerza, es como, que alguien lo haga, es una cosa como que se disuelve, ¿no? Entonces necesitamos también entender que parte de la rabia o el dolor que podemos tener con los hombres o con el masculino tiene que ver con que nos faltan referentes de energía masculina en luz. Y esto también hace parte de un dolor que traen muchos consultantes hombres, y es que cuando vieron a su padre no pudieron respetarlo porque violentaba a su madre o violentaba a los demás, porque era un borracho o por lo que fuese, no pudieron respetarlo y entonces el movimiento que hizo la psique fue decir, si esto es ser hombre, yo no quiero ser hombre. Entonces son hombres de 30, 40, 20 que se han quedado en su niño. Entonces tienen relaciones con los demás infantiles, tienen dificultad para poner límites, tienen dificultad para crear relaciones a largo plazo, para emprender proyectos, porque al negarse a crecer, porque solo tenían ese referente, pues están negando también el poder que hay en el masculino. Entonces, entender que esta pelea o esta lucha que tenemos no es en contra ni de los hombres ni del masculino, es buscando integrar en luz las posibilidades que trae esa energía. Eso era lo que me llegaba escuchándote. Y también me parece importante, porque es otra de las dudas que sale un montón, qué es lo femenino y qué es lo masculino. Es como hablamos de eso, pero no hay mucha claridad. Entonces creo que sería bueno como que diéramos un contexto para unificar conceptos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estas dos energías, digamos que las podemos comprender y las podemos entender de una manera que no es ni tan abstracta como a veces lo imaginamos, sino que está muy relacionado con lo cotidiano y con nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos energía masculina, lo masculino, digamos, es aquello que se proyecta más allá de sí mismo, que se proyecta y que busca penetrar, digamos, si lo vemos fisiológicamente también, pero energéticamente busca penetrar e impregnar con su energía, con su sí mismo, con su fuerza interna, algo que está afuera, el mundo, el universo, el espacio, ¿sí? Y ahí vemos también, digamos, esta fuerza que nos ha llevado a tener cohetes orbitando en la Tierra, una estación espacial, llegar a la Luna, querernos mover y querer ir hacia lugares, territorios, ¿sí? Esto es una energía importante del masculino. Otra característica del masculino es que tiene que ver con en este movimiento hacia afuera es, digamos, exterior, o sea, tiene que ver con exteriorizar y muchas veces tiene que ver con tomar acción. Muchas veces tiene que ver con estar en el mundo, pero ejecutando, haciendo en el mundo, mientras que lo femenino va a tener que ver con lo introvertido, con el mundo interno de sensaciones, de emociones y demás. El mundo masculino o la energía masculina tiene que ver con lo extrovertido, con lo que va hacia afuera. Y en esa medida también obedece hacia la lógica, hacia la razón y hacia la necesidad de comprender la vida, comprender el mundo, comprenderlo todo desde unos esquemas mentales, racionales, que le den un orden. Por eso tenemos leyes, por eso tenemos unos principios, por eso tenemos unas leyes universales, una ciencia, así que lo que busca dar un orden y comprender eso que es misterioso. A diferencia de pronto de la energía femenina que, ¿cómo la definirías tú? La energía femenina a mí me gusta mucho partir de lo básico, los cuerpos de hembra y macho. Entonces, como decías ahorita, las genitales de macho, ¿cómo son? Externos, se elevan hacia afuera, son rectos, ¿no? Hay un camino, hay un ir hacia, mientras que lo femenino es curvo, es redondo, también es vacío, es cíclico, es oscuro. Entonces, la energía femenina tiene mucho más que ver como si lo miráramos desde la cábala con la vasija, con aquello que recibe. Mientras que la energía masculina tiene una palabra que casi no se asocia a ella, pero que me parece preciosa, que es fecundo. Si la tierra es fértil, que fecunda. Entonces, nosotros sembramos o penetramos también, digamos, este es un ejercicio en el cual nosotros estamos parados en la energía masculina porque estamos buscando exteriorizar ideas y estamos buscando que quienes nos escuchan fecundar sus mentes y sus corazones con estas ideas, de modo que ellas puedan florecer y traer más paz, más poder, más armonía, ¿no? Entonces, el femenino es fértil y el masculino es fecundo. Entonces, siguiendo con estas imágenes, podemos pensar también en la Tierra, no solo el planeta, sino la Tierra fértil. Y lo que fecunda y crece es el masculino. Entonces, la energía femenina tendría que ver con todo aquello que es capaz de recibir y contener, que es, por ejemplo, un río fluyendo. Si yo no puedo tomar del río, si yo no tengo un vasito, no puedo, porque si me acerco el río me lleva. Entonces, cómo son mis contenedores? Y esto también, por ejemplo, lo vamos en relación al dinero. ¿Qué tan bueno eres conteniendo el dinero? O el dinero es algo que pasa y sigue derecho. Porque si la energía femenina no está fuerte, si no tiene capacidad de contener y de poner límites, porque un límite también es, ¿no? El adentro y el afuera. Si mi energía femenina está débil, seguirá derecho. Entonces no podré apropiarme, no podré agarrar, no podré retener, ¿no? Mm, eso, eso se me ocurre respecto a las energías. Sí, y en esa También, medida femenino decías como esta idea de la semillita que se pone, que se fecunda y que crece, digamos que el femenino sostiene y muchas veces es invisible,
¿sí? Es una labor invisible, es un trabajo invisible porque está ahí la tierra alimentando, sosteniendo, cuidando esa planta desde sus raíces, dándole los nutrientes en red y en tejido, ¿no? Que es lo que hace la vida, y es esa parte femenina. Y el masculino o esa energía que quiere salir, que quiere romper, que quiere crecer, que quiere pues está sostenida por, y esto lo vemos, digamos, en términos también de, no sé, el arquetipo de la madre, que es una de las manifestaciones del femenino, esa que sostiene, cuida, alimenta, nutre, contiene, como tú dices, para que esa vida luego pueda por sí misma emprender su camino. Sí, me parece precioso. Creo que dijiste dos cosas muy importantes de la energía femenina y es que funciona en red y que tiende a ser invisible. Entonces, para muchos de nosotros es evidente el resultado, pero no el proceso, porque el masculino está enfocado en el proceso, en lograr, en ir del punto A al punto B, y lo importante es el punto A y el punto B, la sensación de avance y de logro, pero que se demore, que de vueltas, que gires, como, ay, sí, ese es el proceso. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad alguna vez de apoyar en un retiro en cocina y cocinábamos para 180 personas. Y cuando yo pude estar ahí viendo todo lo que pasaba en la cocina, nunca fue igual ir a un restaurante. Ahora cuando voy a un restaurante sé todo lo que hay detrás y lo puedo ver y lo puedo valorar. Pero antes de esa experiencia era invisible. Era como, sí, yo voy aquí, como y pago y todo bien. Entonces nuestra relación con el proceso tiende a ser invisible porque además también tenemos una especie de pensamiento mágico que es como yo uso algo, lo boto a la basura y luego ¡puf! Desaparece, porque justamente nos hemos acostumbrado a mirar las acciones concretas y los logros y no el proceso detrás. Y esa inconsciencia pues hace parte de los retos que tenemos ahora como humanidad de hacernos cargo no solo de los resultados, sino también de los procesos. Entonces eso me parece como súper importante. Y otra cosa que dijiste que me gustó un montón es funciona en red. Si lo masculino es vertical y tiene que ver con orden, con jerarquía y con ley, lo femenino es horizontal y tiene que ver con cooperación, con estructura. ¿No? La estructura que sostienen los edificios no es una vara, son muchas que permiten que se equilibre el peso. Entonces tiene que ver con cooperación, estructura y trabajo en comunidad y en red. Y esto también hace parte de lo que necesitamos trabajar, porque a muchos de nosotros preferimos trabajar solos y cuando nos dicen trabajo en equipo es como, "Ah", porque sabemos que es exigente. Trabajar con otros es exigente, porque significa aprender a negociar, que no solo se trata de lo que yo quiero, sino de lo que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, también podemos verlo, por ejemplo, en los movimientos. Comenzaron primero los círculos de mujeres, duraron muchos años siendo círculos de mujeres, hasta que lentamente han empezado a surgir círculos de hombres como una necesidad de volver a conectar con el tejido y con la red. Claro, y es que ahí es donde tiene mucho sentido que una energía también necesita de la otra y que en este masculino que hablábamos en su manifestación humana, ¿no? Exacerbado, de sombra, que nos ha llevado a donde estamos y donde hay unos valores que no representan necesariamente lo que es la energía masculina per se, sino que es un vicio de esa energía, ¿sí? Pues necesita para generar un equilibrio y nuevas dinámicas y nuevas relaciones con nosotros mismos, interpersonales, con la vida, con la tierra, en fin, pues nutrirse de la energía femenina y ver que en esa otra polaridad hay unas dinámicas y unas formas y unos valores que van a nutrir y van a alimentarnos. De una u otra forma, esta también es la invitación en lo personal, en lo individual, digamos que y por eso decimos, la energía no tiene género. O sea, apropiate de estas dos fuerzas que tienes, así te reten, así te confronten, así sea algo que te desestructure en las estructuras que has creado de ti mismo, pero apropiate de estas dos y hónralas, porque en esta danza, en este balance, en este movimiento, lo que vas a encontrar es una ampliación, y eso lo decías tú muy lindo, de tus posibilidades como ser humano. Y en realidad vas a encontrar que así como está la lógica, la razón, el entendimiento, está la sensibilidad, está la compasión, está la intuición, ¿sí? Y así como
está la fuerza de proyección, de ir hacia adelante, de tener una ambición que no está mal y darte la lucha por eso que quieres y que quieres materializar y conquistar, pues hay un proceso y hay un disfrute de las etapas del proceso y hay un tiempo que también esta energía femenina me parece súper sabia en términos de... Yo quiero ir hacia allá, pero también mira cuándo es el tiempo y cuál es el momento, porque ella sabe de ritmos, de tiempos así como la tierra en sus cosechas, ¿no? Entonces, y en sus estaciones. Entonces, este balance, o sea, privarnos de lo otro, es en realidad privarnos de posibilidades. ¿Cuál sería tu invitación para la gente que nos ha escuchado en este encuentro tan maravilloso que hemos tenido? Bueno, hay varias. Una, que sigan conectados porque vamos a hablar de cómo es el femenino y el masculino en sombra en la vida cotidiana y vamos a hablar también de los arquetipos esenciales, porque pues arquetipos hay muchos, pero estos arquetipos nos ayudan a aprender un poco de qué se trata cada una. Entonces, sigan conectados, que esto está buenísimo. Esa es la primera invitación. La otra es, empecemos a preguntarnos sobre nuevas masculinidades para salir un poco del juicio y de la batalla y de estas ideas tan simplistas y tan peligrosas de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Este tipo de cosas que nos hacen tanto daño. Y la siguiente invitación que tendría es hacia la curiosidad, hacia el interior, entendiendo que si yo tengo mucho de una adentro, probablemente afuera tenga mucho de la otra. Entonces también ahí puedo empezar a observar cómo está mi balance y cómo está mi ritmo. Esas serían las invitaciones que se me ocurren. ¿Qué quisieras añadir tú? Yo añadiría que, o sea, me encanta ese tema, la curiosidad, relacionarnos con nosotros mismos desde el lugar de la curiosidad, porque siento que ese lugar, cuando habitamos genuinamente, nos puede permitir acercarnos a eso que tal vez en nuestro inconsciente, en nuestra cabeza, además hemos juzgado, hemos rechazado, o no nos gusta, o tenemos ciertas restricciones, ¿no? Nos permite ir un poquito más allá y entender que, ok, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería entonces? ¿Qué significa? Y invitar a las personas que nos han escuchado hacer ese proceso de reflexión que también pasa mucho en la terapia, que es como, aunque tu padre haya sido de esta manera y haya encarnado esa energía, no quiere decir que esa energía sea así, por lo que tú hablabas del rechazo, por ejemplo, a veces a la energía de masculina por mi figura de padre o porque mi mamá era muy dramática, muy sensible, y entonces yo digo, uy, no. No, yo no quiero, y eso le pasa también a muchas chicas, ¿no? Yo no quiero eso porque mi mamá era una loca, manipuladora, dramática, qué sé yo, estaban representando seguramente esa sombra, pero no esa energía y no necesariamente su poder. Entonces, ir un poquito más allá. Y por supuesto, la invitación sigue siendo a que estén pendientes de los contenidos que vamos a seguir subiendo, a que nos sigan en todas las redes, en el canal de YouTube, por supuesto, en, en el Instagram que tenemos, @casa.8 y entren a darle un vistazo también a nuestra página web que es www.espaciodetransformación.com. Somos Casa 8, Espacio de Transformación. En invitarles a que hagan parte del curso de arquetipos esenciales, donde exploramos las distintas manifestaciones de lo masculino, que cuando hablamos a veces de lo masculino se queda corto porque hay como distintas manifestaciones y formas que adopta esta energía y también es importante conocerlas para poder ampliar esas herramientas, al igual que lo femenino. Este curso va a comenzar el martes 27 de febrero. Vamos a comenzar con una clase en la que se pueden inscribir de manera gratuita para que conozcan un poco más de toda la dinámica y de estos arquetipos maravillosos, 8 arquetipos maravillosos que vamos a estar trabajando y, por supuesto, pues que estemos conectaditos ahí en el corazón con todo lo que vamos haciendo desde Casa 8 Espacio de Transformación. Así es, qué alegría este camino, este principio y esperamos que se unan y nos acompañen cada vez más en integrar y ser seres completos que disfrutan la vida y que construyen un mundo conscientemente. Claro que sí. Abrazo para todos. Feliz día.